Hoy vamos a hacer un repaso de algunas imágenes de las auroras que hubo el año pasado, auroras boreales, y vamos a ser varios ponentes, pero ante todo, pues Airampo, como suele ser habitual, nos va a ofrecer las noticias del último mes, ¿vale? Bueno, empezamos con las astronoticias del último mes. ¿Empiezan? Vale. Bueno, empezamos con el lanzamiento de dos sondas espaciales de observación astronómica que se han lanzado en marzo de este año. La de arriba, que se llama SPHEREX, y son acrónicos, todo esto, son nombres acrónimos, que es un observatorio que se ha lanzado, ya está en órbita hacia el sitio donde va a observar, que es en el punto Lagrange, a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, en un punto especial de observación. La misión de este telescopio es observar el universo más lejano y sobre todo es un espectrógrafo, una cámara de medición de espectros de altos vuelos, nunca mejor dicho. O sea, su misión es colocarse en ese punto donde podrá observar, hará un barrido de todo el cielo durante varias veces, durante varios años, y tomando datos tomando espectros de todos los objetos, sobre todo los objetos lejanos que vean el cielo. Sobre todo está especializado en observar galaxias muy lejanas, en los principios del universo, hacer mediciones y análisis químico, por ejemplo, de nubes de gas interestelar en nuestra galaxia, de estrellas, sobre todo medición de compuestos orgánicos, compuestos que contienen carbono, análisis químicos de la riqueza química de nuestra galaxia y de galaxias cercanas y del universo lejano. O sea, su misión es una misión de análisis de composiciones químicas de prácticamente todo el universo, todo lo que se le ponga a tiro. Y las que se ven aquí abajo se llaman PUNS, son cuatro sondas gemelas cuya misión es estudiar el Sol, pero específicamente la zona más baja de la corona, donde el material que se lanza del Sol se convierte en viento solar. Están especializadas en observar cómo se desprende el viento solar de la cromosfera, de la superficie del Sol, y se va alejando del Sol hasta llegar hasta nuestro planeta. Para ello se ponen en formación en órbitas a varios cientos de kilómetros entre sí, para observar desde diferentes ángulos, para tomar imágenes tridimensionales. Su misión también es estudiar la estructura tridimensional de las emisiones de viento solar a medida que van saliendo del Sol y alejándose de él. Se pone en una órbita muy elíptica, alrededor de la Tierra. Las dos misiones ya están lanzados y camino a ponerse en las dos órbitas para iniciar las extracciones científicas. Y a propósito, que hace poco se ha empezado a funcionar una misión que es una especie de cronógrafo espacial, pero con dos satélites que están a varios kilómetros uno de otro, de forma que uno es la cámara y el otro hace un cronógrafo espacial que tapa el Sol, y eso permite observar las zonas más internas de la corona que no se pueden ver con los cronógrafos desde Tierra porque no son el alineamiento no es lo suficientemente preciso para tapar exactamente todo el Sol y no más ni menos. Y esas son las tres misiones que están ahora ya, una de ellas ya tomando datos y estas dos camino ya a empezar a tomar datos científicos. ¿Pasan? Bueno, nos vamos un poco más lejos, fuera de nuestro sistema solar. La estrella de Barnard, que es una pequeña enana roja, que es una de las estrellas más cercanas a nosotros, que está a 6 años y luz y medio. Bueno, pues se han descubierto alrededor de esta enana roja cuatro planetas extrasolares, pero muy curiosos, porque son todos muy pequeños. Tienen órbitas de pocos días, están todos muy calientes, pero son de los planetas extrasolares más pequeños conocidos hasta ahora. Tienen una masa de entre 20 y 30% de la Tierra, o sea, son entre el tamaño de Mercurio y el de Marte, o sea, son muy pequeños. Estando tan cercanos a la estrella y siendo tan pequeños, lo más probable es que no tengan atmósfera, que estén calcinados y los vientos solar de la estrella tan cerca hayan barrido cualquier atmósfera que hayan tenido y sean objetos muertos ya. Pero bueno, es interesante saberlos y hay posibilidades de que más lejos, a mayor distancia de esta estrella, también haya planetas más grandes o tal vez, no se sabe aún. Aquí se ve dónde está la estrella de Barnard. La estrella de Barnard se caracteriza porque es una de las estrellas la estrella con movimiento propio más rápido en el cielo. O sea, como está muy cerca y se mueve relativamente rápido, de hecho se mueve en un año o dos
se mueve una fracción importante del diámetro de la Luna. O sea, es un objeto con movimiento propio en el cielo más rápido conocido, porque está muy cerca del Sol. Ahí se ven. Y aquí más o menos se ven los movimientos, las perturbaciones. Esto se ha medido con métodos de velocidad radial, porque estos planetas no provocan eclipses. Con un instrumento que se llama Cármenes, que está en observatorios de Andalucía, y también complementados con mediciones con telescopios espaciales. ¿Pasa? Aquí más o menos se ven el tipo de estrellas enanas que hay más cercanas aquí. Y los planetas, estos son planetas enanas rojas cercanas con planetas que se conocen. Ahí está el planeta TRAPPIST, el 1, el famoso de los 7, el sistema de los 7, los 4, el más cercano. Ahí se ven varios de los otros que se conocen ya. Bueno, ahora nos vamos mucho más lejos. Se acaba de publicar la primera tanda de datos completa, más o menos parcial aún, no es la definitiva, con datos de 18,7 millones de galaxias de un sondeo espacial de una buena parte del cielo que se llama DESI. Su misión es hacer un mapa a gran escala del universo, de las estructuras que hay, y medir en precisión las tasas de aceleración de la expansión del universo. Bueno, aquí se ve más o menos, aquí nosotros estamos en el vértice, aquí se ven las más cercanas, las más lejanas, ahí se ven todas las estructuras en forma de burbujas y cómo se van, a medida que se va perdiendo definición, a medida que te vas más lejos a los orígenes del universo. Bueno, esto es una sección del cielo de unas 600 veces el diámetro de la luna llena. Es parcial, o sea, esto es un survey, un buscado sistemático con un telescopio que está con varios telescopios que están en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, con una cámara especial, y siguen tomando datos actualmente y siguen acumulándose. O sea, este es un volcado de datos inicial. Dentro de unos años se irán mejorando con los datos que se vayan añadiendo. ¿Pasa? Y aquí se ve más o menos el diámetro, parte de las estructuras que se ven ahí a gran escala, muy gran escala. Las imágenes, las partes oscuras son zonas que aún no se han mapeado. ¿Pasa? Y esto que se ve aquí, bueno, no parece gran cosa, se ven unos puntitos blancos. Bueno, estos son fuentes de radio. Esto es los primeros datos científicos de prueba de lo que va a ser el conjunto de radiotelescopios más grande del mundo, el radiotelescopio del kilómetro cuadrado. O sea, son una red de decenas de miles de radiotelescopios que distribuidas entre Sudáfrica y Australia, que será el radiotelescopio conjunto con sensibilidad más grande del mundo, con mucha diferencia respecto a todos los anteriores. Ahora, actualmente, están solamente unos pocos centenares de antenas, una pequeña parte de lo que será el conjunto final. Y estas son las imágenes de prueba de primeras tomas de datos para ver que los sistemas funcionan correctamente. Lo que se ven aquí son radiogalaxias, sobre todo, galaxias activas que están con agujeros negros activos que están tragando materia y que emiten en radio. Esto es un pequeño inicio de lo que se empezará a verse a medida que se añadan más antenas y se vaya mejorando la resolución y el campo de... Aquí se ve más o menos el campo del tamaño que tiene. Es el tamaño de la Luna, es un campo bastante grande. Ahora nos vamos un poco más cerca. Esto lo que se ven aquí son imágenes reales de un sistema planetario de 4 planetas gigantes, algo más grandes que Júpiter. Este es uno de los pocos sistemas planetarios que se han mostrado directamente por imagen directa, porque son planetas que están bastante lejos de la estrella y son planetas muy grandes, y además es un sistema bastante reciente. O sea que los planetas están bastante calientes aún, emiten bastante en infrarrojo. Pues bien, con datos del web se ha medido por primera vez en un exoplaneta dióxido de carbono, unos 4 planetas. Se había medido otros elementos, pero la primera vez que se mete en un exoplaneta se mide directamente dióxido de carbono. Y lo curioso es que en este caso no se ha metido por el método de medir tránsitos planetarios, sino directamente, porque estos planetas no tienen tránsitos, tienen órbitas de cientos de años y se ven más o menos que no se ocultan desde nuestro punto de vista. O sea, de imágenes directas de planetas extrasolares. Se han tomado los espectros. ¿Pasa? Y aquí lo que se ve es un pequeño muestreo de un campo, porque también se han lanzado campos esta es una imagen, me parece que se ha saltado, es el campo DESI, el campo que vimos antes de galaxias. Aquí se ven diferentes objetos interés que ha seleccionado el muestreo, porque este campo además tiene una cámara especial que puede tomar decenas de miles de espectros y de mediciones de distancias a la vez en una sola imagen. Bueno,
Lo de la rotación, sí. Esto de la rotación. Vale, de acuerdo. De acuerdo. Otra noticia que hay es que se han tomado con una búsqueda especial, se han tomado mediciones de de la dirección de giro de galaxias, de rotación de galaxias, de 267 galaxias muy lejanas, o sea, de los primeros millones de años después del Big Bang, entonces, de los primeros entre los 800 millones a los 2000 millones de años después del Big Bang. Galaxias todas muy primitivas, muy lejanas. Y se ha medido, bueno, en principio, la rotación de las galaxias puede ser en dos direcciones, antihoraria u horaria, o sea que solamente dos opciones. Entonces, en principio, lo que sería de esperar, bueno, estas galaxias están todas muy lejanas entre sí, no solamente del espacio, sino del tiempo, que una distribución aleatoria 50 y 50%, más o menos. Pues no es eso lo que se observa. De hecho, 2/3 de las galaxias giran en sentido horario, y solo 1/3 en sentido antihorario. O sea, una desproporción enorme. De hecho, en cuanto empezaron a analizar los datos, vieron que, incluso con la visión visual de los datos, vieron que esto no estaba totalmente desequilibrado. ¿Y por qué se debe esto? Porque estas galaxias no tienen nada que ver entre sí, están a miles y millones de años unas de otras, y además no están a la misma edad. O sea, que como que galaxias que no tienen absolutamente nada que ver, pues están en diferentes épocas y diferentes distancias, tienen una desproporción en las tasas de rotación tan grandes. Pues no hay explicación de momento, los modelos cosmológicos no prevén nada de esto. Pero hay ciertos modelos cosmológicos teóricos que dicen que si el universo tiene una rotación propia, aparte de la velocidad de expansión, gira sobre sí mismo en bloque, una de las predicciones que hacen es que una desproporción importante en las tasas de giro de las galaxias. Entonces podría ser esto un indicio de nueva física o de nueva cosmología, de que realmente hay más movimientos globales en el universo aparte de la expansión. Aquí se ven más o menos de las diferentes galaxias. Las azules son las que giran en sentido horario y las otras antihorario. Como se ve, hay mucha desproporción. O sea, 2/3 en sentido horario y 1/3 en antihorario. O sea, es un 75%, 25%. En cambio del 50% que sería de esperar. Y ahora nos vamos a la galaxia más lejana, una galaxia muy, muy lejana, y no es Star Wars. Estas son datos con web. Esto lo que se ve aquí es una de las galaxias más primitivas conocidas. Una galaxia que se ve como era hace 330 millones de años después del Big Bang. Es una galaxia relativamente grande ya para el tamaño, para un periodo tan primitivo. Pero lo realmente novedoso es que se ha detectado oxígeno en los espectros del web. O sea, significa que en esta galaxia ya ha habido las primeras generaciones de estrellas que han explotado. Se han formado nuevas estrellas y estas a su vez han explotado para liberar grandes cantidades de oxígeno al espacio interestelar. Es una galaxia con solo 330 millones de años después del Big Bang. ¿Cómo se ha podido evolucionar todo tan rápido en tan poco tiempo? Pues ni idea, no se sabe. Y además, no lo ha medido directamente, pero habiendo hidrógeno y habiendo oxígeno, probablemente también haya agua también. O sea que ya el elemento base de la vida, probablemente ya en esta galaxia tan primitiva, probablemente ya hubiese cantidad de agua importante en aquellos tiempos ya. O sea, pero en realidad no sé, dicho web ya en los primeros años está revolucionando la cosmología y muchas cosas con todos los descubrimientos que está haciendo. Bueno, ahora dejo a Javier Rull. Bueno, no, simplemente os voy a poner unas fotos que hemos recopilado en la agrupación del eclipse de este sábado. Ahí veis un poco la profundidad del eclipse en función de la situación en el mundo. Y ya veis lo que nos tocaba, aproximadamente un 40% del diámetro solar tapado por la Luna. Voy a comentar pocas cosas, porque bueno, lo ideal sería que estuviesen aquí los autores, pero bueno, este es un artilugio muy curioso que sirve para proyectar el Sol de una manera muy sencilla, simplemente con una pequeña lente y unos espejos, ¿no? Y bueno, ahí se ve pues, lo que sería el primer contacto, o justo antes del primer contacto. Esto es, no sé si lo veremos luego, esto. No. Bueno, esto es algo que lo puede hacer cualquiera con una espumadera y una pantalla. Cada agujero de la espumadera funciona como si fuese una cámara oscura, es decir, los rayos de sol que pasan por ahí forman sobre la pantalla una imagen del Sol. Entonces el Sol está eclipsado, ahí no se ve muy bien, pero bueno, se aprecia el mordisco en la parte inferior de todas las imágenes
que forma esa espumadera, ¿no? Esto se ve también, por ejemplo, si vamos paseando por la calle en el momento en que tiene lugar el eclipse, pues en los intersticios que dejan las hojas de los árboles, los rayos de luz que pasan por ahí forman sobre el suelo imágenes del eclipse. Es curioso. Es una forma de observarlo también. Bueno, estas están tomadas por Cayetana, luego si quieres nos comentas algo de ellas. La verdad es que el día estaba con bastantes nubes. Alberto, desde Polanco. Eclipse ¿Eh? y Y manchas, sí, tenía algunas manchas. Y estas pues las hice yo desde Santander. Bueno, yo no, mi hijo. 10 añitos que tiene el peque. Y ahí se ve la secuencia, se ve la cantidad de nubes y luego justo en el máximo del eclipse pues ya se cerró y ya fue imposible continuar haciendo fotos, ¿no? Pero bueno, ahí se ve un poco la secuencia estamos haciendo pues, una foto cada 2 minutos, una cosa así. He desechado, He desechado, sí, algunas imágenes que pasaban bastantes nubes, pero bueno, da una idea un poco de la evolución de esa primera mitad del eclipse. Bueno, lo que voy a hacer ahora es una breve introducción sobre el fenómeno de las auroras y empezaré poniendo las fotos que hice en 2 de las auroras que hubo el año pasado, sobre todo para que las olvidéis antes, ¿no? Porque no son muy buenas. Y luego pues pasarán a explicar sus fotos el resto de compañeros. Vale. Bueno, ante todo, una gráfica de contexto para explicar que el Sol tiene ciclos de actividad de 11 años. En estos ciclos de actividad el número de manchas aumenta, disminuye, como veis ahí. Esto que se representa aquí en esta gráfica es básicamente, no es exactamente eso, pero es básicamente el número de manchas solares que hay en cada mes, ¿no? Y ya veis dónde estamos. Estamos en pleno máximo de actividad, llevamos ahí ya pues, casi 3 años. Ya parece que muestra indicios de bajar un poco la actividad, pero todavía nos mantenemos en una actividad bastante alta, ¿no? Claro, si hay más manchas, ¿qué ocurre? Que también hay más explosiones en el Sol, más fenómenos violentos, y estos fenómenos pues, pueden llegar a afectar a nuestro planeta, ¿no? Como es el caso que comentamos hoy. En realidad, bueno, las auroras son solo una manifestación más de otras muchas que tienen las tormentas magnéticas. Una tormenta magnética es un fenómeno global que afecta a toda la Tierra y tiene muchas manifestaciones y una de ellas es precisamente la formación de auroras boreales. Ahora, ¿qué las provoca estas tormentas magnéticas? Pues hay 3 tipos de fenómenos en el Sol que pueden provocar tormentas magnéticas. El primero de ellos es una cosa que se llama agujeros coronales, simplemente voy a comentar una cosa sobre ellos. Básicamente en la atmósfera del Sol a veces se forman una especie de agujeros, como que son como una especie de ventanas a través de las cuales el viento solar puede fluir, puede emanar por todo el sistema solar y formar una especie de chorros de partículas. Entonces, a medida que gira el Sol, estos chorros de partículas pueden colisionar, entre comillas, con la Tierra. Y como vienen a mucha velocidad, pues pueden ocasionar esta actividad magnética. Estos agujeros coronales se producen cerca del ecuador solar con más frecuencia durante el mínimo de actividad. Es decir, ahora mismo no hay muchos en esa zona que puedan afectar a la Tierra. Ahora, lo importante es que suelen durar bastante, con lo cual hasta cierto punto la actividad magnética en este caso es predecible. Cada vez que el agujero coronal apunta hacia la Tierra, probablemente tengamos una actividad geomagnética. El Sol tarda más o menos un mes en girar sobre sí mismo, pues más o menos una vez cada mes, estas tormentas ocasionadas por agujeros coronales tienden a recurrir. Y luego hay otros 2 tipos de fenómenos que son violentos. Los he englobado en lo mismo porque a todos los efectos son similares. El fenómeno sí es diferente en el Sol, pero los efectos que causa fuera del Sol es similar, ¿no? Son fulguraciones y erupción de protuberancias. Las protuberancias son estas llamaradas que a veces se ven en el borde del Sol, ¿no? Entonces, estas, una vez formadas, con el paso de las semanas, van aumentando de tamaño y cuando se hacen muy grandes se vuelven inestables y entonces pueden salir al espacio, y ocasionando una eyección de masa, y esto pues, a veces pues, colisiona con nuestro planeta y puede de nuevo ocasionar una tormenta magnética.
Ahora, las protagonistas de hoy van a ser las fulguraciones, porque han sido las causantes de las tormentas magnéticas que hemos tenido el año pasado. Estas fulguraciones son esas explosiones que a veces nos muestran los vídeos que vemos por internet o que salen en los medios de comunicación. Son fenómenos muy, muy violentos, los más violentos que hay en el sistema solar. Pueden emitir una cantidad inimaginable de energía y estos son absolutamente impredecibles. Ahora, como se producen en las zonas donde hay manchas, cuantas más manchas hay, más explosiones tenemos. Por tanto, son más frecuentes durante el máximo de actividad y precisamente ahora pues son más frecuentes que hace 3 o 4 años. Y como digo, son absolutamente impredecibles y totalmente esporádicas. Si veis por ahí que en un medio de comunicación este año va a haber tantas fulguraciones o va a haber tormentas magnéticas, no hagáis ni caso. Ahí veis una fulguración que obtuvimos en el observatorio en septiembre de 2011. ¿Ves la mancha que hay a la izquierda, la mancha solar? Esta pues viene a tener más o menos el tamaño de la Tierra, lo cual da idea un poco de la magnitud del evento. Se ve muy acelerado, esta explosión duró unos 45 minutos y las temperaturas que pueden alcanzarse ahí dentro pueden superar el 1.000.000 de grados aproximadamente, o sea que ya os hacéis una idea, ¿no? Esta además apuntaba hacia la Tierra. ¿Veis hacia el final este material oscuro? Bueno, eso salió al espacio a gran velocidad y al cabo de unos 2 días aproximadamente colisionó con nuestro planeta y en su momento, en septiembre de 2011, pues produjo también una tormenta magnética de bastante intensidad, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene la tormenta cuando se desencadena en nuestro planeta? Básicamente esas 4, hay más, pero bueno, básicamente esas 4. Altera el campo magnético terrestre, es decir, sabemos que la brújula apunta al norte, bueno, pues en una tormenta magnética empieza a oscilar, muy poco, pero empieza a oscilar a un lado a otro, arriba abajo, en intensidad también. Las auroras, por supuesto, que es lo que vamos a hablar hoy. Altera la ionosfera, esa capa que rodea la Tierra en la cual se reflejan las ondas radioeléctricas, con lo cual puede alterar las comunicaciones pues, a larga distancia. Cualquier comunicación, cualquier onda de radio que atraviese o se refleja en la ionosfera puede verse afectada, los GPS, por ejemplo, y ocasionalmente puede producir problemas en las redes eléctricas. Cuidado con esto porque se exagera también muchísimo, ¿eh? Y hay que tener cuidado también porque, un poco como anécdota, el otro día teníamos una actividad en un colegio y una de las profesoras me dijo que con la aurora que hubo en mayo, de la que hablaré ahora, en su pueblo se habían fundido un montón de ordenadores, de dispositivos eléctricos y tal, y le habían echado la culpa a la aurora. Y yo dije, ¿y los pueblos de alrededor? Ah, pues no había pasado nada. A ver, una aurora es un fenómeno global, ¿no? Esto seguramente han sido las compañías de seguros que le han preferido echar la culpa a la aurora que alguna avería que hubo en ese momento, ¿no? Bueno, ¿cómo se produce una aurora? Pues ahí lo veis, es decir, la onda de choque que viaja desde el Sol, producida por la explosión, pues llega a nuestro planeta. En principio esas partículas colisionan con nuestro propio campo magnético y ya digo, en principio no lo pueden atravesar. Se ven desviadas hacia el norte y hacia el sur. Ahora ahí nuestro campo magnético tiene 2 agujeros a través de los que se cuelan y entonces pueden meterse por ahí y colarse y colisionar con los átomos, con las moléculas de aire, sobre todo con el oxígeno. Y entonces hacen que el oxígeno emita luz. Esos son las auroras. Esa luz que emite los gases de la atmósfera al ser impactados por estas partículas que proceden del Sol a gran velocidad. Y hay 2 formas de medir las auroras, bueno, las auroras sí, la actividad geomagnética básicamente, ¿no? Uno es el índice Kp, esto lo voy a mencionar por algo que comentaré luego. Ya decía antes que la brújula puede oscilar horizontalmente. Si tenemos una brújula ahí, pues esa dirección al norte pues puede variar hacia un lado a otro. Entonces hay 13 estaciones repartidas por el mundo, están situadas entre los 45 grados y los polos, en latitud, y estas estaciones lo que miden es cuánto se ha desviado la aguja magnética, lo máximo y lo mínimo, ese rango de variación. Entonces estos datos se envían a un organismo que lo que hace es recopilarlos y calcular el promedio cada 3 horas. Ese es el índice Kp. Entonces, según cómo sea este índice Kp, pues nos va a dar una indicación de la intensidad de la tormenta.
Este índice varía de 0 a 9. ¿Vale? Se considera normalmente que por encima de 5 tenemos una tormenta magnética. Y si está en 8 y 9, la tormenta se denomina tormenta severa. Y luego hay otro índice que es importante porque muchas veces se ve una explosión en el Sol y se dice, ojo, que dentro de 2 días va a haber tormenta magnética. Bueno, pues no siempre. No siempre que se produce una explosión en el Sol tiene como consecuencia una tormenta magnética. Depende de esto. ¿Esto qué es? Pues el campo magnético que viene del Sol puede estar apuntando hacia el norte o hacia el sur. Entonces, este índice lo que nos indica es con qué fuerza apunta hacia el norte o hacia el sur. ¿Vale? Si tenemos ahí el campo magnético de la Tierra apuntando hacia el norte, bueno, pues si ese campo magnético que llega del Sol llega así, entonces BZ es 0 y no hay tormenta magnética. Si está apuntando hacia el norte, tampoco hay tormenta magnética. ¿Por qué? Porque los dos se refuerzan, digamos, se suman y se refuerzan y entonces bloquean con más efectividad estas partículas que llegan del Sol. Ahora, ¿qué ocurre cuando el BZ va hacia abajo? Este campo magnético que llega del Sol está orientado en sentido contrario al de la Tierra. Ahí es donde está el problema. Porque entonces, al colisionar, se produce como una especie de cortocircuito magnético, nuestro campo magnético se debilita y permite el paso de estas partículas. ¿Vale? Entonces, ahí sí que se produce tormenta magnética. Cuando veáis una explosión en el Sol, estad pendientes, estas gráficas se publican por internet, este índice, estad pendiente de BZ, a ver si realmente acaba apuntando hacia abajo, porque entonces sí que probablemente tendremos actividad magnética. Bueno, generalmente se considera, ahí tenéis la situación, el índice Kp, a dónde llega la aurora con determinados índices de Kp. Ya veis que con Kp igual a 3, pues se queda muy al norte, en la zona de Laponia y tal. Con Kp igual a 7 ya baja hasta las Islas Británicas, el norte de Europa, y con Kp igual a 9 se queda en el norte de Francia. ¿Y no llega nunca a España o qué? ¿No? Porque lo hemos visto, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que si tiene lugar, por ejemplo, una aurora aquí, más o menos a esta altura, en 8,9, Kp 8,9, la veríamos desde España si miramos exactamente hacia el horizonte. Es decir, las auroras se producen a unos 100 kilómetros de altura. Entonces, desde nuestro país, desde el norte de nuestro país, mirando exactamente hacia el horizonte, pues más o menos a esta altura vemos pues eso, unos 100 kilómetros sobre la superficie. ¿Vale? Si están más altas, bueno, pues es que ya el Kp está en nivel máximo, está a tope. Esto se ve también aquí, ahí veis un poco los límites para un determinado Kp, de dónde se forman las auroras. Guardad este dato, porque luego lo comentaremos en relación con una de las auroras que se vio el año pasado. Bueno, mayo de 2024, esta es la situación que había en el Sol el día 9 de mayo. Ahí veis sobre todo un grupo muy importante de manchas solares que durante todo su tránsito por el hemisferio visible estuvo produciendo explosiones. Y ahí veis, el día 9 produjo una ráfaga de explosiones. He traído por aquí algunas imágenes para que la veáis. Funciona un poco como una animación. Ahí veis, cada destello de esos es una explosión. Bueno, pues produjo 4 explosiones muy potentes, con una característica curiosa. La última explosión fue la más potente de todas. Entonces salió del Sol a más velocidad que las anteriores y en el camino hacia la Tierra las fue capturando, ese efecto se fue sumando y claro, cuando llegó a la Tierra llegó con una intensidad desbocada. Y entonces produjo esa gran tormenta magnética de mayo de 2024. Este es el índice Kp para ese día, para el 11 de mayo. Fijaos que alcanza el nivel máximo, es decir, en las primeras horas de la tarde del día 10, el índice se dispara, se coloca ya en nivel 8, y en las primeras horas de la noche llega a nivel 9, a nivel máximo, y ahí es cuando ya empiezan a circular alertas de auroras por todas partes, ¿no? Y
se mantiene durante más de un día, casi un día y medio, en esos niveles máximos. Es decir, realmente es una tormenta importante. De hecho, es la séptima tormenta más intensa desde 1957 y posiblemente esté entre las 10 más potentes desde mediados del siglo XIX, desde que se produjo el evento Carrington. Es decir, eso nos sitúa un poco y nos hace ver la intensidad de este fenómeno, ¿no? Ese día había bastante niebla en Santander, entonces, bueno, hice lo que pude, ¿no? Ahí se veía un resplandor rojo en dirección norte, ya a simple vista, a pesar de la niebla, se notaba, ¿eh? Agustín me comentaba que incluso en el centro de Santander también se distinguía con toda la contaminación lumínica que había ahí, ¿eh? Y a causa de la niebla no se distinguen muy bien esas barras verticales características de las auroras, pero bueno, se distingue algo aquí, ¿eh? Haciendo una sucesión, pasando una imagen detrás de otra, se observa cómo van cambiando, ¿eh? Y bueno, se ve mucho ruido por eso, porque había mucha niebla y salió lo que salió, ¿no? Esta es una de las mejores y otra es esta, donde también se distinguen un poco esas barras verticales. La segunda aurora que pude fotografiar es la primera aurora que veo en mi vida, ¿eh? O sea, yo me aficioné a la astronomía cuando tenía 10 años y es la primera aurora que he visto en mi vida. O sea que bueno. Fue en octubre de 2024. Ahí tenéis la situación del Sol. Aparentemente la zona más activa era esta, pero curiosamente no fue la que produjo la fulguración que ocasionó la aurora. Fue esta mancha que había aquí en el norte. Era bastante grande, parece una mancha sencilla, un tanto aburrida, pero la verdad es que tuvo una serie de explosiones importantes. Aquí veis la que ocasionó la aurora. Está cerca del centro del disco solar, con lo cual pues, se apuntaba directamente hacia la Tierra. Y aquí veis el índice Kp para esa noche. No llega a tener la intensidad que tuvo la de mayo, pero también alcanzó durante al menos 3 horas el nivel 9, ¿vale? Y se mantuvo durante casi un día en nivel 8. Este día sí estuvo más despejado, no había tanta niebla, pero al ser más débil, a mí me costó bastante más distinguirla. O sea, solo a ratos distinguía un poco el color rojizo y las barras, ya veremos en la segunda imagen, bueno, esta ocupa el lugar 16 en ese ranking desde 1957, ¿no? Y aquí está tomada en dirección norte, se ve muy claramente ese color rojizo, pero yo aquí no llego a distinguir las barras verticales, ¿eh? En la siguiente, esta está tomada en dirección noroeste, aquí parece como que se intuye algo, ¿no? Como que no es uniforme, ¿eh? Aparecen aquí como unas bandas, pero no tengo claro que esto sea realmente esa especie de cortinaje que tienen las auroras boreales, ¿no? Bueno, y también quería comentar la tercera aurora boreal que no vi, porque para mí es un misterio esta aurora. La aurora se vio el 12 de agosto. El 10 de agosto, esta era la situación, en agosto del año pasado se alcanzó el máximo nivel de actividad de este ciclo. Vamos a ver si a partir de ahora baja o tenemos otro pico. Pero bueno, esta era la situación y ahí ves ese grupo de manchas tan grande que había aquí. Esto no es la explosión, ¿eh? La explosión es esta pequeñita de aquí, pequeñita pero aún así muy potente. Y ahí veis el índice Kp, produjo una tormenta menos intensa que las anteriores, no superó el nivel 8, pero estaba en nivel 8 por la tarde. Cuando aquí se hizo de noche, estaba en nivel 6. Y ya a partir de medianoche bajó a nivel 4. Aquí hay algo que no cuadra. Hombre, podemos pensar, bueno, esto no está ni entre las 50 más intensas desde 1957. Bueno, aquí podemos pensar, bueno, a lo mejor es que, claro, como el Kp nos indica la actividad a nivel global en toda la Tierra, pues a lo mejor localmente aquí teníamos unas mejores condiciones para observar la aurora. Bueno, el Instituto Geográfico Nacional tiene 2 estaciones, una en Güímar, en Tenerife. A la izquierda veis el índice Kp para mayo, a la derecha para octubre y en medio para agosto. En Tenerife no superó el nivel 4. La de mayo sí que la vieron en Canarias. La de octubre no tengo noticias que se haya visto desde allí. Y sin embargo, pues ahí tenía el índice Kp una menor intensidad, ¿eh? ¿Cómo es posible que se haya visto una aurora, ¿no? Y la otra estación está en Toledo,
Entre ellos sí que se vieron auroras en las dos fechas, mayo y octubre, pero no ahí veis que el KP incluso baja a nivel 3. Yo era muy escéptico con esta aurora, realmente. O sea, yo no me creía nada en ninguna de las fotos que había visto porque solo mostraba un resplandor rojizo, ¿no? Hasta que vi unas fotos de Cayetana que me pasó, donde se ve claramente ese cortinaje, esas bandas claras, lo que se ve ahí es claramente una aurora, ¿eh? Pero claro, yo veo esas fotos con un ojo, veo estas gráficas con el otro, y en la cabeza me saltan chispas. O sea, no me cuadra nada de el por qué se dio con estos niveles de KP. Sinceramente, pues no, esa aurora yo personalmente no la entiendo, ¿eh? Pero también me sirve para lanzar un reto a los fotógrafos de la agrupación, y es que en condiciones de tormenta, aunque el índice KP haya bajado, hagamos fotos, ¿eh? Porque a lo mejor tenemos suerte. Y sería interesante también ver en condiciones de tormenta cuál es el mínimo índice KP que permite ver auroras. Yo, por lo menos, visto esto, tengo esa curiosidad, ¿eh? Entonces, pues estemos pendientes. Quizá no haya que esperar mucho, porque os pongo un poco, esta es la situación hoy. Ahí veis una mancha aquí. Este grupo es bastante complejo, ¿eh? Se está dirigiendo esto hacia el Ecuador, y esa mancha, curiosamente, cuando apareció por el borde, produjo una explosión de las más potentes, ahí veis. Es decir, que bueno, estos grupos prometen, y vamos a ver si en los próximos días tenemos alguna sorpresa, ¿eh? Bueno, por mi parte, entonces nada más. David. Hola, soy David, soy miembro de Pro Cantabria y soy profesor de instituto, de secundaria y puedo disfrutar en Cantabria de nuestras maravillas naturales, pero también en vacaciones voy a casa de mi suegra que está en el límite de las provincias de Zamora y de León, donde hay unos cielos espectaculares y ahí se puede desarrollar también esta actividad, esta afición de forma muy satisfactorio por los cielos que tenemos allí. Entonces, os voy a contar un poco cómo conseguimos una foto en agosto, un poco fuera de los periodos que se vieron las auroras boreales en Cantabria. Organizábamos una quedada de astroaficionados en Labianos de Valverde, un pueblecito que tiene unos cielos espectaculares. Son quedadas que se organizan por parte de Miguel Ángel Furones, un astroaficionado que se preocupa muchísimo por que se pueda preservar esos cielos BOL 33 que tienen en esa comarca. Y con esta foto que veis aquí, pues se puede ver claramente cómo el cielo es espectacular y consiguen imágenes increíbles como estas que os muestro a continuación. Son nebulosas con un montón de horas de captación de luz, en que se puede enlazar, ¿no?, el tema de los colores de las nebulosas. Algunos son colores que el ojo no ve, pero sí que algunos de los colores visibles de las nebulosas pues tienen que ver con el color de las auroras boreales, que me imagino que a lo largo de la charla pues se irá comentando, y si no, pues puede ser un objeto de debate. El color de las nebulosas y su relación con el color de las auroras boreales. La quedada que teníamos organizada pues es para ver las Perseidas. Se hace todos los años, ¿no? Llevamos 3 sesiones consecutivas. Ahí el nivel de compromiso de los compañeros de Zamora es muy grande con la calidad del cielo. Están intentando para esta zona proteger el cielo con el tema de Starlight y a ver si son capaces de conseguirlo para que estas maravillas pues, se puedan seguir fotografiando y disfrutando con los telescopios. Ya con la quedada, pues como vemos aquí, pues en el grupo de Telegram de Zamora, pues parecía que podía haber posibilidades de tener aurora boreal. Siempre hay una bolera, pues para que veáis la diferencia entre Cantabria y Zamora, pues había 2 nubecillas al mediodía y ya estaban temblando de miedo por si acaso nos podía llegar a molestar esas nubecillas que había en la zona, bueno, a varios kilómetros de la quedada, y ya estaba en el grupo, uy, una nube, para que veáis la diferencia de cómo vivimos las quedadas aquí en Cantabria o en otros lugares. Pues bien,
Aquí vemos también las manchas solares que provocaban las auroras boreales de ese día. ¿eh? El Sol está en un ciclo de máxima actividad en cuanto a años, pero también otro tipo de ciclos. ¿eh? Cada mes a mes, las manchas, si son grandes y persistentes en el tiempo, pues a lo largo del día solar, que son quizás una media puede ser de 25 días terrestres, aunque en el Ecuador el sol, el día dura más que en los polos, igual unos 27, 28 días, eh, vemos que las manchas vuelven, pues si tiene la del mes anterior, pues aquí la de ese mes. Entonces, en estas ocasiones, con estas auroras boreales que se vieron, pues podías tener suerte al mes siguiente si esa mancha volvía a expulsar material que impacte con nuestra atmósfera y nuestra defensa electromagnética de la Tierra, pues podíamos tener suerte de disfrutar las auroras boreales en nuestras latitudes. El evento, el evento lo promocionamos mucho. Una de las compañeras es periodista, lo publicas en varios periódicos. Incluso tuvimos una entrevista en la tele para anunciar la década de las Perseidas. Para que veáis la diferencia del cielo, aquí estoy explicando algo que ya desconocía hasta que me puse a buscar un cometa al amanecer en esos cielos tan espectaculares y vi algo que me pareció extraño, investigué y era luz zodiacal. Ya que me estoy explicando con la idea de que se cuiden esos cielos para que la luz zodiacal pueda seguir siendo visible en los cielos de la provincia. Bien. La quedada fue un éxito de participación de gente y al comenzar la jornada, pues mientras montas el telescopio y va llegando la gente, pues aprovechas a tirar alguna foto con la cámara reflex y va, que a la primera pues nos salió la aurora boreal. A simple vista sí se podía apreciar un poco un tono rojizo en esta parte del cielo. La parte que está más blanca es la contaminación lumínica que podía llegar desde Benavente, pero aquí no había nada y es claramente orientación al norte. Y aquí teníamos una aurora boreal roja que a simple vista se podía apreciar un cierto tono rojo en el cielo. Y la foto ha sido tomada con una cámara Canon, una Canon EOS 250D con sensor APS-C. El objetivo es un Tokina, un 1120 y el diafragma ligeramente cerrado a f4 cuando la apertura máxima puede ser f2,8, pero para que las estrellas queden un poco mejor de foco con el primer plano, pues lo puse a f4 y un tiempo de exposición de 15 segundos. Y la ISO a 1600, que es lo que mi cámara más o menos puede aguantar sin meter mucho ruido a la imagen. Y el tiempo de exposición 15 segundos, porque también jugando con el Photopills, pues 15 segundos pues puede ser un tiempo en que a 11 milímetros con mi cámara pues me queden las estrellas razonablemente puntuales. Pues eso es todo, muchas gracias y a ver si nos podemos ver en el siguiente. Buenas todas. Y lo primero, gracias a la agrupación astronómica cántabra por haberme invitado. Yo soy aquí, bueno, un espectador y un admirador del trabajo que estoy viendo vuestro. ¿Y se me oye más o menos? Si no, vale. Y nada, y entonces, pues lo primero eso, gracias. Además es gente muy formada y muy interesada y yo pues simplemente voy digamos, soy como si uno de los visitantes que nos visitáis se dedica a la fotografía. Yo me dedico a la fotografía, soy fotógrafo, mis especialidades son otras, pero entonces, ¿cómo se enfrenta un fotógrafo normal a una aurora, ¿no?
Lo primero, nada, me presento, mi especialidad no es esta. A ver, esta, ¿no? Sí. ¿Se ve algo? Sí. Nada, mi especialidad no es esta. Normalmente hago cielos, eh, pero nubes, ¿no? Tengo este libro que veis aquí, 2 tochos que escribí muy gordos de hablar de nubes y meteoros, que está por ahí publicado por la EMET, 800 páginas, o sea que nada, no os lo aconsejo. Pero bueno, es muy bonito, así es un libro como de chimenea, ¿no? Para ver nubes, está todo muy explicado. Y la otra cosa que suelo hacer, y estoy preparando ahora un libro, que es un libro sobre tormentas y rayos. Pero bueno, vamos al lío. Yo nunca había visto una aurora, he estado en Islandia, pero no tuve la suerte. Y nada, entonces yo vi bueno, una cosa antes de que veáis esto, por cuestiones de Macintosh y PCs, lo que a veces haces en Macintosh luego se ve de otra manera. Bueno, son cosas que si el espacio de trabajo es RGB, que si luego lo pasas a sRGB, que si mi monitor tal. Entonces lo que vais a ver, bajarle un poco la saturación, pero un pelín, porque no es ni tan poca como yo estoy viendo aquí, que están muertas, ni tanto como se ve ahí. ¿Vale? Entonces, hagamos un ejercicio de imaginación. Yo he traído el ordenador, pero por no andar poniendo para que se viera, pues utilizo este y os explico lo que os quería explicar. Esta es la aurora de marzo, ¿no? De mayo, perdón. Eh, yo salí con toda la ilusión del mundo a ver a la aurora. Esto es en Canales, se abrieron hasta Canales, Comillas, la carretera que va de Cabezón a Comillas, subes un puertecito y bajan. Esto es la parte de arriba. Yo pensé que se vería bien y esto es lo máximo que vi. Pero claro, yo luego en las imágenes que se veían por Twitter o en Facebook, yo veo unos colores rojos y rojos y digo, pues esto debe ser que no lo estoy haciendo bien. Es verdad que luego cuando vas y editas el formato RAW que tienes, a poco cariño que le des, aquello sube. Entonces, pero me pareció como, que es lo que vais a ver ahora, ¿no? Mira, esto es cómo se veía, más o menos, pero menos color. Y esto es luego, una vez que lo editas en RAW, pero nada, darle un poco de contraste y de repente sale esto, ¿no? Y entonces, como que me pareció un poco exagerado, la verdad. Yo todas las fotos que veía por las redes eran así como muy exageradas y tal. Digo, bueno, pues esto no lo estoy haciendo bien. Así que no le di más importancia. Vi que sí que se veía a simple vista. Yo lo que veía más o menos era esto. Parece que se quieren adivinar las columnas estas de luz, pero la verdad es que yo la que realmente vi mucho más y mucho mejor fue la de octubre, ¿no? El 10 de octubre, y sin embargo tenía menos cape, ¿no? No sé. Menos actividad. Pues será que había menos humedad ya sabéis que las auroras, si hay mucha humedad o hay nubes, pues se ven menos. Entonces vamos al lío. Me subí a Peñacabarga con toda la ilusión. Ya, pues ya ves tú, yo me imaginaba una foto ahí con Santander abajo y la aurora y tal, ¿no? Pero bueno, pues no fue así. Yo esperé tranquilamente. Había leído que había que subir el ISO un poco. Es verdad que yo tengo una cámara en ese sentido un poco especial porque es una Olympus OM1 que enfoca directamente a las estrellas y no hay que andar bajando, o sea, cerrando a f4, sino que a 2,8 salen, vamos, aquello como, y está todo como el culito un nene, así, y por eso la utiliza mucha gente para astrofotografía, ¿no? Yo, no me paga nada Olympus, pero que sepáis que además ya ni siquiera existe, ahora se llama OM System, me parece. Pero que sepáis que tiene un sistema en que se tira como 10 segundos hasta que se fijan las estrellas y salen niqueladas. Entonces no hay que enfocar ni infinito, ni hacer cosas raras ahí. Entonces le puse el sistemilla digo, bueno, pues ya vendrá la cosa. Pero veía que aquello no funcionaba. Se quiere adivinar un poco de rojo, lo veis ahí, pero la verdad es que no funciona. Claramente me di cuenta de que, porque yo veía en tiempo real lo que estaba pasando en las estaciones de esquí, que es donde los que no somos no estamos en el mundillo astronómico, pues miramos, porque en las estaciones de esquí de Francia, sobre todo, de Austria, se ven antes, ¿no? Y además rebota mucho la luz en la nieve, ¿no? Y entonces se pone todo rojo, ¿no? O todo verde o lo que toque, ¿no?
Y entonces yo veía que digo, pues si es muy gorda, ¿cómo es que yo no estoy viendo nada, ¿no? Y era muy gorda hacía 1 hora o 2 horas. Digo, esto tiene que venir para acá, ¿no? Entonces lo que hice fue bajar. He puesto ahí la hora de la cámara. No sé si será UTC, a lo mejor tú lo debes saber mejor. A mí la cámara me marcaba 22:13:07, que es lo que pone. Y nada, entonces vi enseguida que me tenía que ir de allí porque con esas luces yo no iba a hacer nada. Entonces me fui corriendo a Los Urros, ¿no? Más o menos. ¿Sabéis dónde está, no? La Arnía, Covachos y tal. Me extrañó que no hubiera mucha gente, solo estábamos un chico del diario Montañés y yo. El chico tuvo frío y se fue enseguida, que es la foto que luego sale en el diario Montañés, que le dije, digo, pues me podéis haber perdido la foto, que os la hubiera dejado, ¿no? Porque salió en el diario Montañés muy pobre. Cuando llego allí eran las 23:56, ¿no? Y esto es lo que al principio se iba viendo. Empecé a maldecir mi suerte porque empezaron a meterse nubes y encima empezaron a salir pesqueros. Y los pesqueros, cuando pones ISO 1600, pues es la muerte del fotógrafo, porque empieza aquello a llenarse de luz. Pero bueno, tenía frío, yo le eché ahí un poco de ganas, siguió y ya se veía esto, ¿lo veis? Esto un poquito más tarde, esto es a las 0:30, ¿no? Bueno, justo a las 12. Si veis los segundos, aquí hay 1,5 segundos, ¿lo veis? Por ahí está. A ver, se ha descolocado el texto. Aquí hay 1,5, está oscurillo. Aquí ya le metí un poquito más ISO y cerré, ¿no? Y aquí, no sé si lo podéis ver, ya son 3 segundos. Pero claro, yo veía que con 3 segundos la parte de abajo, claro, yo soy fotógrafo normal, paisajista, no soy astrofotógrafo, con lo cual yo lo que quería era que se viera lo de abajo también, ¿no? Entonces con eso no podía levantar sombras. Sabéis que luego al editar se pueden levantar lo de abajo, el paisaje, y levantarlo un poquito, no mucho porque te sale ruido. Entonces lo que hice fue meterle más segundos, más ISO no podía por si acaso, y esta fue lo que se veía. Llegó un momento, ya te digo, yo nunca había visto una, me pareció aquello el fin del mundo. eh, Flipé en colores porque además reflejaba el mar. Se ve que hubo una ventana de menos humedad y no lo sé por qué. También hubo otra gente por Asturias que sacó cosas parecidas y sin embargo hubo gente en Bilbao que no hubo manera, que pues, salió peor. No sé las razones, si es que hay momentos de mayor humedad, menos humedad o la temperatura del mar, no tengo ni idea. Entonces esto fue una lucecita que veis abajo, es una persona que estaba haciendo la misma foto que yo, solo que no sé si la veis en la primera montañita. Si pudiera ampliar la foto, veríais ahí, se ve la persona ahí con una linterna, que es un frontal, que es lo que se está viendo ahí, ¿no? Luego hice otra y entonces aquí ya lo que hacía era... esta ya, por ejemplo, ya está retocada en el sentido de que la aurora está más o menos como estaba. Los fotógrafos, cuando vas a Photoshop o a Lightroom, con lo que edites, eso me imagino que lo sabéis todos, cuando la imagen la tiras en RAW, la imagen queda muerta porque tiene demasiada información, hace una media de los píxeles y te da una imagen un poco mortecina. La tienes que pasar ¿no? por la piedra de Photoshop y Lightroom y entonces le das un poquito de contraste, le das un poco de claridad o textura o lo que sea, para sacar las estrellas y con que le des un poquito de donde pone claridad, que en realidad no es claridad, es volumen, pues le das un poquito a la derecha y sale todo eso. Entonces la parte de arriba está editada normal, pero la de abajo sí que está seleccionada y levantada un poquito la luminosidad para que se viera, o sea, que no penséis que el paisaje era así como se veía. Lo de abajo, si estaba mucho tiempo sin que te diera ninguna luz, sí que adivinabas todo eso, las olas se veían perfectamente, pero no con la claridad que se ve aquí. Eso está levantadito. Lo digo esto porque siempre los fotógrafos de paisaje hacemos esas cosas, pero no las decimos. Entonces parece que, ¿no? que has estado en un sitio increíble, pero no, el sitio era mucho más pedestre de lo que parece, ¿no? Esto es como se veía sin retocar, por eso lo he querido dejar, ¿vale? Esta parte está la parte de abajo levantada y esta está tal cual. Aquí, si os dais cuenta, eran 4 segundos, 2,8 ISO 1600. Insisto que mi cámara permite poner f2,8, que es el objetivo muy abierto para que le entre toda la luz que pueda, y no hace falta cerrar a f5,6 o f4, ¿no? Que
De hecho, vosotros cuando queréis ver algo que no veis muy bien, sobre todo la gente que sois miopes, ¿verdad que cerráis los ojitos? Así como diciendo, a ver, a ver, a ver, a ver. Pues eso es lo que hace la cámara, ¿no? Que hace más pequeñito el foco, o sea, por donde entra la luz, la ventanita, y entonces lo que se enfoca es más, ¿no? Entonces, con 2,8 en esta cámara es suficiente, ¿no? Además, era un objetivo también bueno y tal. Entonces, esto es lo que se veía. Había momentos en los que aparecían columnas y momentos en los que no. Yo estaba a punto de irme. Bueno, esto ya lo hice después. Esto está sin editar la parte de abajo, se veía así, más o menos. Pero me interesó mucho la diferencia hasta dónde llegaba, porque pensé, digo, joder, la gente va a ver esto y no se lo va a creer porque es todo rojo. Digo, voy a ver si saco una parte azul, ¿no? Del cielo azul, para que se vea por dónde llegaba. Esto está enfocando al norte, o sea, esto es al oeste, o sea, mirando a la costa hacia el oeste. Y lo que habéis visto antes es al norte, norte justo, ¿no? Y nada, y ahora quería hacer una cosa que pone ahí, y es que también cuando veáis las auroras, para los fotógrafos, si es posible, tenéis que poner, si queréis que salga la parte roja, tenéis que poner el balance de blancos, que sabéis lo que es, en nublado, ¿no? Si lo ponéis en nublado, son más grados Kelvin. Bueno, depende de la cámara, hay cámaras que lo hacen al revés, pero vamos, la mayoría de las cámaras nublados son unos 6.000 grados Kelvin. Y es todo lo que sale, porque si no lleváis cuidado y a lo mejor tenéis el balance de blancos puesto en tungsteno, sabéis que a veces sale en las cámaras una cosita, balance de blancos, y te sale una bombilla, ¿vale? Eso quiere decir que la cámara enfría de forma natural la foto. Entonces hice la misma foto con tungsteno, ¿vale? Es decir, con balance de blancos distinto, y entonces sale esto. Es la misma foto, está sacada con 3 segundos de diferencia. De hecho, las olas, pues si la veis, ha avanzado un poquitín, no sé si la veis ahí, ¿no? Y esto es lo que sale con tungsteno. Lo digo porque mucha gente, compañeros o gente que no está muy acostumbrada a las auroras, salió con toda la ilusión, tenía la cámara mal puesta, el balance de blancos, dice, vaya mierda de aurora, esto no vale para nada y tal. Entonces, que tengáis en cuenta simplemente esto, ¿no? Los grados. Si habéis visto, estos son menos, son unos 3.000 aproximadamente grados Kelvin, que lo podéis ver. Esto, bueno, no hace falta que lo explique, pero me imagino que sabéis que cuando vais a comprar una luz LED te pone unos grados allí, ¿no? Sí. Y esto lo que hace es corregir eso para que el blanco sea blanco, ¿no? Las cámaras hacen un cálculo y te lo calculan. Entonces, a partir de esta hora, de la 1:00 que ya se había ido el chico del diario Montañés, y yo estaba a punto de irme también, porque además tenía poca pila, hacía mucho frío. Y entonces salieron estas cosas que yo flipé. Hubo una ventanita ahí de un cuarto de hora donde se encendió todo. No sé, me imagino que la parte de arriba, ¿no? Pues son las partículas de oxígeno, según tengo entendido, ¿no? Pues se excitan, ¿no? Y dan una longitud de onda mayor, y la parte de abajo, que empieza a ser verde, me imagino, ¿no? Que será más excitada y con una onda Es también oxígeno, pero con más energía de con más excitación. Por energía, eso ¿no? normalmente siempre se ve rojo y solo el verde sale en las Eso más es. intensas. Me imagino que esto está, no sé si tendrá algo que ver con la altura o con la densidad de. Con la energía, yo creo que traen las Yo me imagino que partículas. cuanto más alto la densidad de átomos de oxígeno será menor, ¿no? Y se Sí, pero yo he excitan. visto, sí, pero se ve también verdes más altos. Mm. Es complejo, ¿eh? Yo lo digo Sí, porque sí. compañeros míos que han estado en Islandia, siempre la Mm. parte de abajo suele ser verde y el rojo se ve conforme va subiendo. En las fotos que habéis visto de las auroras es como si estuvierais debajo de una cortina, ¿no? Debajo de una cortina mirando, ¿no? Entonces, esto es un poquito menos rojo y un poquito menos verde de lo que sale ahí, pero sigue siendo muy rojo. La parte verde yo apenas la veía, la roja sí era muy obvia y además con columnas, la verde yo no la veía. Luego bastó darle un poco de contraste y salió el verde de donde no lo había. Es decir, podía haber salido otro color, pero salió el verde, que me imagino que es el que estaba ahí. Muchas veces los sensores ven más que nosotros o ven cosas que nosotros no vemos, ¿no? Estos son los pesqueros. Bueno, me acordé, eché ahí unos dioses, ¿no? Porque estaban ahí y, a ver, los podía haber quitado con Photoshop, pero es que una cosa de esta merece la pena que se vea lo que se veía entonces, ¿no? Y nada, entonces esto es, incluso en esta la he dejado porque veis las columnas de luz incluso en la parte verde un poquito,
¿vale? Y nada, sin embargo, en la parte de arriba se deprecia menos. Hay algunas que salen del verde y se corresponden con la parte roja, no sé si lo podéis apreciar. Y nada. Y luego, esto, como lo veía todo tan rojo, me metí en el coche y digo, "Joder, esto mis compañeros no se lo van a creer". Digo, voy a sacar algo que sea pues una furgoneta, lo que hubiera por allí, unos barriles, sabéis que hay un sitio para tomar, ¿no?, las rabas y tal. Y entonces lo saqué y digo, mira, lo voy a dejar así para que se vea, porque es que si no, yo mismo me estaba, ¿no?, diciendo esto. Y nada, entonces aquí tenéis balance de blanco normal, bueno, con 3 segundos, ¿no? O me parece, sí. Y un poquito más de ISO, ¿no? Este fue el momento más álgido. A partir de aquí, si veis el mar antes no estaba rojo y empieza a reflejarse en el mar. Em, Esto fue el momento así de más, ¿no?, donde se veía. Tú lo puedes mirar aquí, que es como más o menos se veía. Digo, porque esto está un poco. Me pongo nervioso de verlo tan exageradito. Bueno, el proyector. Y nada, bueno, pues ahí tenéis las pilares de luz, ¿no?, o las columnas. En meteorología se llaman pilar de luz a un efecto que se produce cuando el hielo, hay flotando prismas de hielo, ¿no? Entonces no es exactamente eso, pero bueno, que sepáis que yo le llamo así también por deformación, imagino. Esta es una vertical que hice. Ahí había un chico que llegó allí con su novia y se fliparon porque iban ellos a darse sus besos y sus cosas. Y entonces, pues vieron aquello y se bajaron ahí con el móvil. Eso es un móvil lo que tienen. Y estaba, ya os digo, todo el rojo, ¿no? Y con esos pilares de luz y tal. Esta es ya una que hice porque vi que como paisajista, digo, pues me interesa más que se vea, ¿no?, las olas rompiendo y tal. Y quería también que se viera la parte azul, porque si no parece que está todo subido de rojo y no es así, ¿no? Estos son la parte de los hurros, ¿no? Y esto es un poco enfocando hacia el oeste, ¿no? Un poquito hacia el oeste. Se notan todavía los pilares de luz ahí, las columnas. Perdón, se empezó a meter nube, pero ya te digo que afortunadamente se veía. Las estrellas, como esto ya tiene más tiempo de exposición, veis que las estrellas se empiezan a mover un poquito, cosa que pues, a los paisajistas les gusta, pero a los astrónomos no les gusta. Dice, la estrella tiene que ser como Dios manda ahí, ¿no? Entonces me pasé un poco 3 pueblos para vosotros, ¿no? Y se ven un poco movidas. Eso quiere decir que seguramente tendría una exposición pues, de unos 30 segundos o yo qué sé, ¿no? O algo así. Porque a menos de 15 salen puntos, ¿no? Y nada, y saqué la casa también pues para que se viera eh, pues algo, un elemento externo que no fuera solo mar y tal, para que se entendiera que la aurora se estaba produciendo justo al norte, ¿no? Eh, y esto es la foto final, que es. Porque, claro, yo estaba viendo esta aurora con ISO 1600, con 10 segundos de exposición, 2,8, que es como estáis en esta foto, y pensé, digo, pues a lo mejor cuando se lo enseñan los compañeros van a decir, oye, pues ¿cómo le ha subido el rojo? Esto se ve así por todos lados. Y dije, pues voy a hacer la misma foto hacia atrás, ¿vale? Y esto es lo que se veía en la parte de atrás. O sea, con esta 2,8 f2,8 de apertura, 10 segundos y la ISO 1600, ¿no? Entonces, bueno, esto es para un lado y esto es para el otro. Además, justo, ¿no? Miré, porque yo mismo me quería explicar que aquello era de verdad, porque lo que viví ahí durante media hora, poco más de media hora, 3 cuartos, fue bueno, una discoteca que no se me olvidará en la vida. Y bueno, esta es la última, ya no os doy más la vara. Podréis ver también, y digo esto como fotógrafo, para animaros a seguir haciendo fotos. Ahora se ha destapado el chat GPT, esto, ¿no? La última versión, que va a ser capaz de ponernos a Aurora detrás del Palacio de Festivales y que quede bonito y que quede bien, y ponernos una Aurora encima de la Almudena de Madrid, y va a parecer que es verdad. Entonces vamos a tener que obligatoriamente escoger entre creer lo que vemos en las redes o no creerlo. Las cosas que hace ya, lo último que he estado trasteando esta mañana con él, iba a cerrar la pequeña charla, la iba a cerrar con el Palacio de Festivales, con una aurora, pedazo de aurora detrás, y además con el Palacio de Festivales cogiendo la luz de la aurora y tal, para demostrar que eso, que precisamente porque existen esas cosas, merecen la pena hacerse estas cosas. Porque
tú sabes que es de verdad y tú has estado ahí. Luego la gente ya depende ¿no? de cómo seas de creíble tú como fotógrafo, pues vas a explicarlo o no, o a tus hijos, pero tú sabes lo que has vivido, ¿no? Entonces yo creo que cada vez la fotografía se va a convertir más en una especie de diario íntimo, ¿no? De diario personal, de que aquello fue así, tú das cuenta de que aquello fue así. Lo que la gente haga luego con el ChatGPT o con Gemini o con estas cosas, que dentro de un mes o dos lo vamos a flipar todos, pues tenemos que ser conscientes de que en fotografía de astronomía va a ser la risa. Vamos, entonces, hacer caso a la gente, sobre todo que está en agrupaciones o fotógrafos que sean más o menos de un reconocido prestigio, entre infinitas comillas, y sobre todo salir con la cámara a hacer esto, ¿vale? Pues nada, simplemente esto y nada, que gracias por la invitación, ¿vale? Gracias. Yo me he quedado antes con ganas de aplaudiros a ti y a ti, porque nadie aplaudía, así que ahora me siento fatal porque me habéis aplaudido. Y nada, pues voy subiendo para ver. Yo generalmente empezamos a hablar para hacer una charla sobre tormentas o sobre cielos y tal, pero de momento yo creo que, visto el nivel que tenéis, Bueno, ¿se me oye bien? Sí. Vale, bueno, yo soy Cayetana, soy miembro de la agrupación y aunque suelo hacer pues fotografías de nebulosas, de galaxias, y esto no es para nada mi especialidad, pues sí que he podido registrar pues las auroras que ha habido en 2024 y una en Año Nuevo también, muy débil. Os voy a enseñar un poquitín lo que he podido hacer, aunque bueno, esto ha sido mi primer contacto con las auroras boreales. O sea, yo nunca había visto, ni fotografiado, ni siquiera viajado en busca de auroras, así que bueno, este ha sido pues un resultado bastante, bueno, mediocre, ¿no? Pero bueno, no está nada mal para empezar. Esto fue, habíamos ido el 10 de mayo a Espinosa de los Monteros, esto es en el Picón Blanco, eso que veis ahí es la estación, la base militar EVA 12. Y nada, estábamos allí pues viendo el cielo y yo había ido a hacer otras fotos que no tenían nada que ver con esto. Y de repente pues saco la cámara, empiezo a disparar y veo que el cielo está rosa. Y digo, ojo, ya se me ha roto el sensor de la cámara, vaya por Dios. Y nada, seguí y nada, todo rosa, un misterio. No teníamos cobertura, con lo cual no podía confirmar con los compañeros pues que estaba sucediendo. Y bueno, pues la nula experiencia, bueno, pues al final disparé casi sin saber, ¿no? Haciendo pruebas de a ver qué salía. Esto, por ejemplo, son 5 segundos de exposición, ISO 400. Aquí tenemos, bueno, lo mismo, pero 7 segundos. Sí que se aprecia un poquitín quizás los pilares, pero muy poco. Desde allí no se veía mucho, ¿eh? De hecho, yo a simple vista no veía el cielo rosa como sí que lo pude ver en octubre. Bueno, esto ya con una focal de 300 milímetros, claro, ni siquiera tenía el equipo adecuado, porque habíamos ido a otra cosa, pero bueno. Y nos fuimos prontito de allí. Esto ya es la noche del 12 al 13 de agosto, la misteriosa noche de auroras. A mí me había avisado un compañero de que era probable que las hubiera, a eso de las 8 de la tarde, nos vamos al Tres Mares, venga, coge todo. Y nada, a lo loco, fuimos para allá, subimos hasta el Pico Tres Mares cargados y cuando llegamos arriba del todo, pues una niebla que para qué, no se veía nada, pero bueno, habíamos ido con todo el equipo y con sacos de dormir y decidimos quedarnos y tomar una empanada que habíamos llevado. Y a eso de las 12, cuando ya estábamos terminando, pues se abrió el cielo y ya empezamos a ver pues ese rosita, ¿no? Ahí sí que ya lo empezamos a intuir, pusimos la cámara y efectivamente. Y esa noche, bueno, pues lógicamente había Perseidas, ¿no? Noche del 12 al 13 de agosto, la aurora boreal, bueno, yo hice esta foto, mi compañero hizo otra también muy bonita, diferente, ¿no? Yo empecé a hacer el arco a las 12 y terminé al final, entre pitos y flautas, a las 3 de la mañana me acosté. Y bueno, ahí tenéis también, he puesto pues Marte, Júpiter, las Pléyades.
Bueno, esto es lo mismo, en la misma noche, otras imágenes. Ahí estoy ya durmiendo, que dejé la cámara para que hiciera un timelapse, que ahora os lo voy a poner también, porque al final, aquí lo interesante yo creo que es también registrar todo el evento, ¿no? Hacer un timelapse, un vídeo de todas las imágenes para que se vaya viendo cómo cambian esos pilares, cómo se mueve la aurora. Bueno, este es uno de ellos. Estaba muy nublado ese día, pero bueno, se intuye que está ahí, que no estamos locos y que esto es un lapso corto de tiempo, ¿eh? Porque claro, quería también hacer las otras fotos, necesitas más de un equipo, ¿no? Para poder hacer timelapse, poder hacer el arco de la Vía Láctea y todo. Y este ya es otro que hicimos, esa soy yo durmiendo, que dejé pues ahí la cámara, y bueno, se ve el final de la aurora, digamos, y el amanecer. Esta fue la de octubre, el día de octubre. Aquí me pasó un poco pues lo que comentan, ¿no? Empecé a ver en stories, en Instagram, pues que la gente estaba subiendo fotos de algo que parecía pues una aurora y dije, bueno, pues avisé a Álvaro y vámonos para Galizano, que es la zona de costa más cercana que tenemos que no tenga mucha contaminación lumínica, y nos fuimos a las ruinas de la ermita de San Pantaleón, y ahí sí que la pude ver a simple vista. Bueno, hice varias imágenes y también un timelapse que os voy a poner ahora. A ver si funciona. Sí. Aquí en el punto en el que lo vais a ver más intenso es cuando era visible a simple vista. Sí que es verdad que la pantalla sube bastante la saturación del color. Me estoy dando cuenta ahora. No era tan intenso. Bueno, se pone en bucle. Esto es lo mismo. Ahí es cuando yo lo veía a simple vista y moverse incluso. Alucinante porque, claro, era mi primera vez viéndolo con mis propios ojos y no a través de la cámara. Incluso, bueno, esto lo hicimos con el móvil, o sea que con un smartphone ya puedes hacer fotos a auroras. Sí que es verdad que, lógicamente, las estrellas tienen trazas, pero bueno, pero se puede. Esto fue en Año Nuevo, el 1 de enero de este año. De hecho, teníamos en casa pues, a toda la familia porque estábamos celebrando y puse mi equipo pues, para hacer espacio profundo y bueno, es muy leve, pero sí que estaba el cielo rosa. Bueno, esto lo he hecho un poquitín pues, porque como este año también vamos a poder fotografiarlas para estar un poco más preparados, porque es que hasta el momento no teníamos ni idea, ¿no? Bueno, lógicamente vamos a necesitar un angular lo más abierto posible para captar, pues eso, la parte de la aurora y la parte igual donde termina la aurora. Lógicamente un trípode y un intervalómetro para que no salgan movidas las estrellas, y los parámetros, bueno, pues la máxima apertura de diafragma que nos permita nuestro equipo, nuestra lente, sin aberraciones, sin que las estrellas presenten trazas en los bordes de la imagen. Y la sensibilidad ISO también va a depender de nuestro equipo, pero bueno, yo utilizo más o menos entre 3200 ISO y 6400. Las cámaras de gama más alta van a soportar ISOs más altos, y si las cámaras pues, de gama baja o que ya tienen unos años, pues van a soportarlo peor y va a salir más ruido. Pero bueno, también lo podemos trabajar luego en postprocesamiento. La velocidad de obturación, bueno, pues también va a depender mucho aquí de la aurora. Va a ser entre 1 y 25 segundos, pero dependiendo siempre de la actividad de la aurora concreta. Auroras que sean muy débiles o lentas, por así decir, pues igual vamos a poder emplear 10 o 25 segundos, y en cambio auroras que sean más intensas, más rápidas, pues vamos a necesitar congelar más ese movimiento y esos pilares, que no se pierda esa textura, reduciendo el tiempo de exposición. 4 o 10 segundos estará bien. Y bueno, ya las muy activas ya, cosa de 1 o 3 segundos máximo, para que no se pierda toda la textura de la aurora. No sé qué tal vamos de tiempo. Había añadido un vídeo, son menos de 2 minutos. Sí, vale. Bueno, este es un vídeo que reúne partes de mis trabajos, casi todo
es espacio profundo, nebulosas, galaxias, pero también hay algo de auroras. Y bueno, lo hice para una ponencia que tuve el mes pasado, como cierre de la ponencia. Y bueno, es un poco para intentar transmitir lo que siento, ¿no?, cuando estoy en contacto con la naturaleza bajo, pues, el cielo estrellado. Dentro vídeo. Venimos de las estrellas y de algún modo queremos volver a ellas. Desde los albores de la humanidad hemos intentado acercarnos, cautivados por su misterio. Hoy seguimos queriendo tocar el cielo, un regalo de valor incalculable que pocos sostienen entre sus manos. El atardecer, la noche, una aurora bailando, o el delicado instante de estar sobre un mar de nubes. Yacer al raso, primitivo como nuestra existencia, nos recuerda que pertenecemos a ese infinito. Que cielo, montaña y hombre siempre han estado conectados, compartiendo una historia de pertenencia, evolución y exploración. Que el universo nos sorprenda y que desde esta ventana nos haga sentir pequeños, pero al mismo tiempo parte de algo insondable. Bueno, aquí termina la intervención. Se ha visto un poco mal, se cortaba, pero ya estaría. No sé, tiempo para preguntas o... Faltaba un vídeo, ¿no?, que antes no, que está en este ordenador, Javier creo. Rodríguez, estamos al límite. Bueno. Si acaso aprovecho el tiempo para comentar que ya este próximo fin de semana abrimos en el observatorio las visitas para el público en general, ya se puede reservar a través de la página web. Tenemos visitas pues, de día para observar el sol, de noche pues, para observar el resto de cosas, ¿no? Y el día 5, el sábado, tenemos también una sesión especial, todavía quedan plazas, ¿sí? Y bueno, pues ahí sacaremos varios telescopios fuera del edificio y observaremos lo que se pueda observar. Bueno, pues aunque sea un minutito o dos, sí que se puede ver el eclipse, con alguna mancha incluso, pero va estupendamente.